Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Bueno, aquí estamos en mi canal de YouTube. Soy el doctor Elcar Jesús Godoy. En esta oportunidad vamos a hablar del contrato de trabajo a plazo fijo. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la regla general está establecida en el artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece la indeterminación del plazo. Ustedes saben que el contrato de trabajo es consensual, es decir, no se exige formalidad, y el contrato se va a celebrar entre las partes, como regla general, hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de recibir los beneficios de la seguridad social. Pero, ¿existe la posibilidad, como pregunta, de que haya excepciones a esta regla de la indeterminación del plazo? Sí. Existe la posibilidad de que las partes establezcan una contratación a plazo cierto, ¿sí?, determinado. ¿Esto qué significa? Que esto es la excepción a la regla. Y por lo tanto, como toda excepción, el legislador tuvo la intención de establecer unos requisitos de validez a esa excepción. ¿Cuáles serían? Vamos a definirlo como el requisito formal y un requisito material. Esto está establecido en el inciso A y B del artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando establece que las partes pueden establecer una determinación del plazo siempre y cuando lo hagan en forma expresa y por escrito. Este sería el requisito de forma. Y el requisito material es que para que sea válida esa excepción de determinación del plazo, tiene que haber razonablemente apreciado, dice el legislador, una causa que así lo justifique. Es decir, entonces, requisito formal y requisito material para que exista una validez de excepción a la regla general de la indeterminación del plazo. Ahora bien, ¿cuáles son esas modalidades contractuales que son la excepción a la regla? Uno es el contrato a plazo fijo y el otro es el contrato eventual. En esta oportunidad vamos a hablar del contrato a plazo fijo, en donde este contrato tiene una característica especial. La ley establece, está regulado en el artículo 93, 94, 95 de la Ley de Contrato de Trabajo, y esta característica especial es que no puede ser celebrado por más de 5 años. En el caso de que se menoscabe este requisito, la ley establece como sanción que el contrato se transformará en un contrato por tiempo indeterminado. Muy bien. ¿Cuáles son, dentro de esta modalidad contractual, las características que la ley establece con respecto a la extinción de este contrato a plazo fijo? ¿Se puede extinguir este contrato a plazo fijo? Sí, por supuesto. Recordemos que la característica de este contrato es de que las partes van a convenir que se va a hacer por una determinada cantidad de tiempo o hasta una determinada fecha. Por ejemplo, las partes van a celebrar el contrato hasta determinada fecha o lo van a realizar durante una cantidad determinada de tiempo. ¿Se puede extinguir? Sí. ¿Y cómo se extingue? ¿Cuál es la modalidad de extinción de este contrato a plazo fijo? Se puede extinguir por el transcurso natural del tiempo o también se puede extinguir ante tempus. Con respecto a la extinción del contrato a plazo fijo agotado el plazo, digamos, naturalmente, lo que a nosotros particularmente nos interesa es esta distinción. Primero, que el legislador le impone a ambas partes del contrato, ya sea para el trabajador o para el empleador, la carga de preavisar. ¿Esto qué significa? Significa que las partes tienen que hacerlo con un tiempo no menor a un mes ni superior a 2 meses. Deben comunicar una a la otra esta cualidad de que se va a terminar. Ahora, esto, abro paréntesis, es curioso este preaviso, porque si ustedes ven la característica o la naturaleza jurídica del contrato a plazo fijo, es que las partes de antemano ya saben cuándo se va a terminar. Entonces la pregunta sería, ¿cuál hubiera sido la necesidad del preaviso, ¿no? Pero el legislador lo impone y hay que cumplirlo. ¿Qué pasa si no se cumple este requisito del preaviso? La ley sanciona con la transformación del contrato a plazo fijo por tiempo indeterminado. Bien, continuando con la extinción por el agotamiento natural del plazo, en principio el trabajador no tiene ningún derecho, ¿sí?, a una indemnización laboral. Esto es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque en principio, digo,
porque es interesante, porque si el contrato a plazo fijo no es superior a un año, dice la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, no hay ningún tipo de indemnización laboral a la cual se haga acreedor el trabajador. Pero si supera el año, sí es importante que ustedes sepan que la ley establece una indemnización reducida conforme lo remite al artículo 250 y al 247, que es equivalente a la mitad, ¿sí?, de la indemnización que le correspondería por el artículo 245. Bien, este es el supuesto de agotamiento natural del plazo, ¿sí?, con esta distinción que acabo de dar. Ahora, ¿qué pasa si el contrato de trabajo a plazo fijo se extingue ante tempus? Es decir, antes de este agotamiento natural del plazo. Y en esto hay que distinguir dos situaciones: la extinción unilateral del empleador o la extinción indirecta dispuesta por el trabajador. ¿Y esto qué significa? Eso es importante, porque en cualquiera de los dos supuestos genera un derecho indemnizatorio, no solamente del artículo 245 tarifada por antigüedad, sino que esta ruptura ante tempus del contrato a plazo fijo genera una indemnización por daño civil. Está regulado en el artículo 95 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es un artículo un poco complejo de comprender, pero voy a tratar de explicarlo. Es decir, le corresponde, si se extingue ante tempus, la tarifada del 245, pero también le corresponde la indemnización por daño. ¿Y cómo se va a determinar el quantum de esta indemnización? El artículo 95 dice, fíjense que hasta les diría yo que es una excepción a la regla general de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque en materia de responsabilidad civil, el quantum, que lo va a determinar el juez, va a estar dado conforme a la invocación del daño y cómo se pruebe. Pero el artículo 95 establece no solamente esta modalidad, sino que en caso que no se pueda invocar y probar, dice, va a quedar apreciado discrecionalmente y prudencialmente por el juez. Fíjese qué interesante, ¿no? El quantum de esta indemnización por daño que establece el 95 de la Ley de Contrato de Trabajo se suma a la indemnización tarifada del 245 si se extingue el contrato ante tempus. Esto es interesante porque en el tercer párrafo del 95 dice, bueno, recordemos que aunque se haga ante tempus, ¿qué pasa si el empleador no preavisa que va a extinguir? Le correspondería, por supuesto, la indemnización sustitutiva de preaviso. Pero, dice el último párrafo del artículo 95, que si la indemnización o el quantum de la indemnización por daño que le corresponde por la ruptura ante tempus es superior al monto que le correspondería por la indemnización sustitutiva de preaviso, esta indemnización última sustitutiva va a quedar subsumida en la indemnización por daño. Esto es interesante que lo sepan, es decir, no es que se sumaría la indemnización sustitutiva si en el caso que corresponda a la indemnización por daño civil, del 95 por ruptura ante tempus, es mayor a la indemnización sustitutiva de preaviso. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque a veces la lectura de ese artículo es un poco compleja. Bueno, estos son los rasgos generales del contrato a plazo fijo. Nos vemos en el próximo video con otra modalidad contractual. Gracias.